Recientemente leí algo en el Antiguo Testamento que, cuando se considera junto con Hechos capítulo 15, prueba más aún sin lugar a dudas que San Pedro fue el primer papa. Nunca he visto tratar este punto. Ahora, antes de considerarlo, debe dejarse claro que existe la prueba abrumadora de que Jesús hizo a San Pedro el primer papa en los textos tales como Mateo 16, 18 a 19. Allí dice que Jesús le da a Simón el nuevo nombre de Pedro, que significa piedra. Dice que Jesús edificará su iglesia sobre Pedro. Dice que Jesús le dará las llaves del reino de los cielos. Dice que cuanto Pedro atare sobre la tierra será atado en los cielos, y que cuanto él desatare sobre la tierra será desatado en los cielos. Además tenemos Lucas capítulo 22. Allí Jesús les habla a sus apóstoles acerca de su reino, es decir, la iglesia de Dios sobre la tierra. En Lucas 22, 29, Jesús dice, cito, «Por eso yo os preparo el reino celestial como mi Padre me lo preparó a mí». Fin de cita. En el contexto de la discusión acerca de cómo será estructurado este reino y quién será considerado el mayor en él, véase Lucas 22, 24, 25, Jesús destaca a San Pedro del resto de los apóstoles. En Lucas 22, 31 a 32, Jesús dice, cito, «Simón, Simón, mira que Satanás os busca para zarandearos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, a fin de que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos». Fin de cita. Es importante señalar que cuando Jesús dice aquí, Satanás os busca, el os es en el plural. Esto es claro en el texto original griego, aunque no lo es en muchas traducciones castellanas e inglesas. Jesús dice que Satanás va en búsqueda de todos los apóstoles, plural, pero Jesús rogó solo por Simón Pedro, singular, a fin de que su fe no desfallezca. De acuerdo a Jesús, San Pedro, el que recibirá las llaves del reino de los cielos, también gozará de una fe que no desfallece. Jesús solamente le dice esto a San Pedro, separándolo de los demás. Jesús hace esta garantía sobre San Pedro en el contexto de la discusión acerca de cómo será estructurado su reino y quién será el mayor en él. La promesa a San Pedro de que su fe no desfallecerá está conectada con la infalibilidad en el cargo de San Pedro. Esa promesa es conocida como la infalibilidad papal. También está Juan 21, 15 a 17. En Juan capítulo 21 se relata que, después de su resurrección, Jesús se le apareció a Pedro y a algunos de los apóstoles. Jesús luego destaca a San Pedro una vez más y le confía todo su rebaño. Jesús le dice a San Pedro, «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas». Las ovejas son los cristianos, los miembros de su iglesia. Véase Juan 10, 11 y otros numerosos pasajes. Esto significa que en Juan 21, 15 a 17, Jesús le confía todo su rebaño a San Pedro y le manda que lo apaciente y gobierne. De hecho, en Juan 21, 16, el segundo mandato de los 3 que Jesús hace a Pedro, él utiliza la palabra poimaine, que es el presente imperativo activo en segunda persona singular del verbo poimaino, cuyo significado es yo pastoreo, atiendo o rijo. El verbo poimaino es usado repetidamente en el Apocalipsis para expresar la autoridad propia de Jesús para regir. Por ejemplo, Apocalipsis 2:27, cito, «Y las regirá poimaine con vara de hierro». Fin de cita. Y Apocalipsis 12:5, cito, «Y parió un hijo varón, que ha de regir poimainein a todas las naciones con vara de hierro». Fin de cita. Jesús utiliza el mismo verbo en Juan 21:16 cuando le manda a San Pedro pastorear o regir el rebaño, porque San Pedro sería el primer papa. Pedro recibe la autoridad única de Cristo para regir y apacentar al pueblo cristiano. A propósito, la autoridad que Jesús le prometió a San Pedro en Mateo 16, 18 a 19, no fue de hecho conferida sobre él sino hasta el evento relatado en Juan 21, 15 a 17. Fue después de la resurrección, cuando Jesús le dio a San Pedro la autoridad sobre todo su rebaño, que él se convirtió en papa. Las palabras de Jesús en Mateo 16, 18 a 19 son promesas acerca de lo que él establecerá sobre San Pedro en el futuro. Es por eso que las promesas son dichas en tiempo futuro. Cito, «Sobre esta piedra yo edificaré
mi iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos, etc. La autoridad y posición única conferida a San Pedro por Jesucristo también se prueba claramente por la singularidad y la prominencia que se le da a San Pedro en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. El nombre de San Pedro es mencionado más de 190 veces en el Nuevo Testamento. El siguiente más cercano a Pedro entre los 12 apóstoles, que es Juan, solo se menciona 29 veces. Los nombres de los demás 11 apóstoles en su conjunto son mencionados solo 130 veces, mucho menos que el de Pedro. Tan solo en los capítulos 1 a 15 de los Hechos, el nombre de Pedro es mencionado 56 veces. Pedro dirige a la iglesia para decidir quién reemplazará a Judas en Hechos capítulo 1. Pedro habla a favor de la iglesia en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pedro obra la primera curación milagrosa en la historia de la iglesia después de la ascensión en Hechos capítulo 3. Pedro responde a favor de la iglesia ante el concilio del sumo sacerdote en Hechos capítulo 4. Pedro impone la disciplina a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 10, al primer converso gentil se le dice que encuentre a Pedro, y mucho más. También vemos la manera como las Escrituras se refieren a San Pedro en el contexto de los demás apóstoles. En el Nuevo Testamento, cada lista de los 12 apóstoles tiene enlistado primero el nombre de Pedro y como último el de Judas. Esto es cierto a pesar de que la ordenación en la lista que menciona los otros apóstoles no siempre es exactamente la misma. En la lista de Mateo no solo se menciona primero a Pedro, sino que es directamente llamado el primero o el jefe. Mateo 10:2, cito: los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro. Fin de cita. La palabra griega usada en Mateo 10:2, protas, significa primero, jefe o principal. Como los demás nombres no tienen un número asignado en la lista, y Pedro no fue el primero que siguió a Jesús, sino Andrés, esta declaración no tiene la intención de asignar un número a Simón Pedro. Ello es para indicar que él es el jefe, el líder o el principal de los 12. Mateo está diciendo literalmente el jefe Pedro. Adicionalmente, cuando Pedro es mencionado por su nombre, los demás apóstoles a menudo son descritos como los que estaban con Pedro. Incluso el ángel después de la resurrección hace lo mismo. Marcos 16:7, cito: pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que os precederá a Galilea. Fin de cita. La Escritura repetidamente singulariza a San Pedro y lo distingue de los demás apóstoles porque él era el líder, el primer papa. Bien, ahora consideremos una impresionante prueba adicional de este hecho ubicada en los Hechos de los Apóstoles. Con el fin de entender este punto, se debe saber que, según el Nuevo Testamento, Jesús se sentará sobre el trono de David y heredará su reino. Dios hizo un pacto con David para establecer un reino. La monarquía davídica, el reino de Dios sobre la tierra en el Antiguo Testamento, estaba destinada a ser un prototipo del reino de Dios que Jesucristo luego establecería. Es por eso que Jesús es llamado el Hijo de David en los Evangelios. Es por eso que en el Evangelio de Mateo uno de sus temas principales es sobre un reino. También es la razón por la que el mismo San Pedro dice en Hechos 2:30 que Jesús está sentado sobre el trono de David. Por eso Lucas 1:32 dice lo siguiente de Jesús, cito: y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Fin de cita. Jesús está sentado sobre el trono de David, pero el reino de Jesús es espiritual. Su reino es su iglesia. Su reino no solo es el cumplimiento, sino que supera el prototipo, el reino de David. El punto aquí es que el reino de Jesús, su iglesia, sigue el modelo del reino de David y la Israel del Antiguo Testamento. Tenga esto presente. Por ejemplo, los ministros reales que formaban el gabinete real en la monarquía davídica, como también las 12 tribus de Israel, prefiguraron a los 12 apóstoles de Jesús. Ahora, en Hechos capítulo 15 leemos acerca del Concilio de Jerusalén. Este fue una reunión monumental de la eclesía, la iglesia, con respecto a la circuncisión y cómo en el futuro debían ser atendidos los gentiles que se convertirían al Evangelio.
La reunión, por lo tanto, trató de cómo funcionaría el reino del nuevo pacto de Dios, que es su Iglesia, y de cómo se construiría y expandiría en el futuro. En Hechos 15:6 leemos que, cito, se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Fin de cita. Así que los hombres principales de la Iglesia se presentaron para esta importante reunión en Jerusalén. Ahora bien, si retornamos al Antiguo Testamento, y específicamente a Primera Crónicas capítulo 28 o Primera Paralipómenos capítulo 28, leemos acerca de otro concilio. Este concilio aconteció durante el reinado del rey David. También fue un concilio en Jerusalén. Y así como los hombres principales, los apóstoles y los presbíteros estuvieron presentes para el concilio de Jerusalén de Hechos 15, leemos en Primera Crónicas 28:1 que todos los príncipes de Israel se reunieron para el concilio del Antiguo Testamento en Jerusalén. Por otra parte, el concilio de Jerusalén registrado en Primera Crónicas 28 fue convocado a fin de discutir cómo debía ser construido el templo o la casa del Señor. El templo o la casa de Dios en el Antiguo Testamento fue un tipo de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Véase, por ejemplo, 2 Corintios 6:16. Cito: ¿qué concierto entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois templo de Dios vivo. Fin de cita. También véase Hebreos 3:6, 1 Pedro 2:5 y otros pasajes para la conexión entre el templo de Dios en el Antiguo Testamento y la Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Como en el Concilio de Jerusalén de Primera Crónicas 28, se reunieron para discutir cómo el templo de Dios del Antiguo Testamento sería construido. Ello fue, por ende, un tipo o símbolo exacto del futuro concilio en Hechos capítulo 15, donde igualmente se reunieron para discutir cómo el templo de Dios, esto es, la Iglesia del Nuevo Testamento, se construiría y expandiría de allí en adelante. De hecho, en Hechos 15:16, en el Concilio de Jerusalén del Nuevo Testamento, hay una referencia directa a la profecía de Amós 9:11 sobre la reedificación del tabernáculo de David. El tabernáculo de David era la tienda en la cual estaba el arca de la alianza antes de la construcción del templo. Fue por ende un precursor del templo casa de Dios y una representación de ello. El mensaje en Hechos 15:16 es que con la incorporación de los gentiles en la iglesia, el asunto discutido específicamente en el concilio, la profecía acerca de la reedificación de ese tabernáculo de David, la casa de Dios, se estaba cumpliendo. Por lo tanto, el concilio de Jerusalén de Primera Crónicas 28, que se convocó para discutir cómo construir el templo de Dios, fue definitivamente un tipo del concilio de Jerusalén de Hechos 15, que se convocó para discutir cómo construir el templo o iglesia de Dios. Explicado el evidente paralelo entre los dos concilios en Jerusalén, por favor considere lo siguiente. En Primera Crónicas 28:2 leemos que, cito, y se levantó David, el rey, en medio de la asamblea. Fin de cita. En este concilio de Jerusalén, que trataba acerca de cómo construir el templo de Dios, y que claramente prefiguró el concilio de Jerusalén de Hechos 15, el único que la Escritura describe e identifica como el que se levantó en medio de la asamblea es el rey. El que se levantó en medio de los demás para dirigirse a ellos es el que tiene la suprema autoridad sobre Israel. En Hechos 15:7, en el concilio de Jerusalén del Nuevo Testamento, que asimismo determinaría cómo el templo de Dios, su iglesia del Nuevo Testamento, se construiría y expandiría, leemos esto, cito, después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo, fin de cita. La Escritura describe e identifica a Pedro como el que se levantó en el concilio de Jerusalén de Hechos 15, al igual como se describió e identificó al rey David como el que se levantó en el concilio de Jerusalén de Primera Crónicas 28, porque Pedro, siendo el líder de la iglesia y el primer papa, tuvo la suprema autoridad sobre la nueva Israel, la iglesia, igual que el rey David que tuvo la suprema autoridad sobre Israel en el Antiguo Testamento. Y si aún no está convencido del paralelismo, siga escuchando. Continuando con su discurso, en 1 Crónicas 28:4 leemos que David dice esto, cito, y el Señor, el Dios de Israel,
me eligió de toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel por los siglos. Fin de cita. El rey David se levantó durante el concilio en Jerusalén, el concilio que trató acerca de cómo construir el templo de Dios, y dice que el Señor Dios me eligió. En Hechos 15:7, en el concilio de Jerusalén del Nuevo Testamento, el concilio que trató acerca de cómo construir la iglesia de Dios, leemos que Pedro dice esto, cito, «Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo, Hermanos, vosotros sabéis cómo, desde los primeros días, Dios me eligió en medio de vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyesen». Fin de cita. El paralelo es impresionante y claro. La palabra inspirada de Dios describe a Pedro en el concilio de Jerusalén de Hechos 15, de la misma manera como describe al rey David en el concilio de Jerusalén de 1 Crónicas 28. David se levantó en medio de los demás y dice que de toda la casa de mi padre Dios me eligió. De la misma manera, Pedro se levantó en medio de los demás y dice que de todos vosotros apóstoles, presbíteros y representantes de la iglesia, Dios eligió mi boca. También es interesante que en 1 Crónicas 28:2, la palabra para asamblea en la cual David se levantó, habló y declaró que Dios lo eligió, la traducción griega es eclesia. Esa es la palabra griega para iglesia. Es la misma palabra usada en Hechos 15 para describir la asamblea o iglesia en la cual Pedro se levantó, habló y declaró que Dios lo eligió. Tanto David y Pedro se levantaron en medio de la iglesia o eclesia y declararon que Dios los eligió. Pedro hace y dice lo que David hace y dice, precisamente porque Pedro tuvo la suprema autoridad sobre la iglesia del Nuevo Testamento, así como el rey David tuvo la suprema autoridad sobre Israel. La iglesia es la Israel de Dios. Véase Gálatas 6:16. Las palabras de la Septuaginta o LXX confirman aún más este hecho. La Septuaginta o LXX es la traducción griega del Antiguo Testamento. Es la versión del Antiguo Testamento que muy a menudo es citada por los escritores inspirados del Nuevo Testamento. En 1 Crónicas 28:4 de la Septuaginta, cuando el rey David dice que Dios me eligió, la palabra eligió es ex el exacto. Esa es el aoristo medio indicativo en tercera persona forma singular del verbo griego eklego, que significa yo selecciono, escojo o elijo. Pues bien, en Hechos 15:7, cuando Pedro se levantó y dice que Dios lo eligió, la palabra eligió no solo viene del mismo verbo, sino que es exactamente la misma palabra que encontramos en 1 Crónicas 28:4, ex el exacto. El texto inspirado de la Escritura nos da este notable paralelo entre los dos concilios en Jerusalén y las palabras y obras de sus pertinentes líderes, para confirmar adicionalmente que Dios eligió a Pedro para tener la suprema autoridad sobre la nueva Israel, la Iglesia, así como Dios eligió al rey David para tener la suprema autoridad sobre Israel del Antiguo Testamento. Y como el cargo del rey David tuvo sucesores, el cargo de San Pedro también los tiene. De hecho, en 1 Crónicas 28, el rey David procede a mencionar que si bien Dios lo eligió para ser rey sobre Israel, no fue sino su sucesor, el rey Salomón, quien de verdad construyó el templo de Dios. En 1 Crónicas 29:1, el rey David también describe a su sucesor, Salomón, como a, cito, quien solo le ha elegido Dios. Fin de cita. Esto indica además que Dios elige solo una persona para ser rey, y que el rey tiene sucesores en ese cargo único. De la misma manera, Dios eligió a Pedro para ser la piedra y el fundamento de la iglesia, el que tiene las llaves del reino de los cielos, pero sus sucesores, los futuros papas, completarían la expansión o crecimiento del templo de Dios, la iglesia, en cuanto los nuevos conversos sigan entrando en el cuerpo de Cristo a través de la historia. La autoridad de San Pedro en el Concilio de Jerusalén también es clara desde el hecho que antes de su discurso hubo una larga discusión. Cito, después de una larga discusión, se levantó Pedro. Fin de cita. Pero en cuanto Pedro terminó su discurso en Hechos 15:11, el siguiente versículo dice, cito,
Guardó entonces silencio toda la multitud y escucharon a Bernabé y a Pablo. Fin de cita. Nótese que el texto inspirado de la Escritura menciona el silencio inmediatamente después de terminarse las palabras de Pedro. La Escritura, por tanto, enseña que la discusión ocurrida antes del discurso de Pedro cesó tan pronto como la posición de Pedro fue articulada y su discurso hubo terminado. Bernabé, Pablo y Santiago luego procedieron a dirigirse a la iglesia, después que Pedro ya había dejado definido la principal y esencial verdad doctrinal que debía perdurar por los siglos, esto es, que los gentiles convertidos a Cristo no necesitaban cargar con el yugo de la circuncisión y todos los requerimientos de la antigua ley. Si bien San Pedro fue el líder de la Iglesia universal, el historiador Eusebio de la Iglesia primitiva nos dice que Santiago se quedó como el obispo de la iglesia local en Jerusalén. También se debe señalar que, con la excepción de estar prohibida la inmoralidad sexual o la fornicación, que obviamente es de ley divina y repetida en muchos lugares del Nuevo Testamento, la propuesta hecha por Santiago en el Concilio de Jerusalén de que los gentiles conversos debían abstenerse de los alimentos sacrificados a los ídolos, de la sangre y de lo ahogado o estrangulado, que los apóstoles decidieron adoptar, fue una recomendación que abarcaba la disciplina de la Iglesia y no el dogma. Fue una medida disciplinaria adoptada por la Iglesia durante ese periodo apostólico en particular, del cual se estaba formando una sola Iglesia de Cristo entre aquellos que observaron la antigua ley y los gentiles que no la observaban. Véanse 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios 10, 25-29 y la bula dogmática Cantate Domino del Católico Concilio de Florencia, para la prueba de que la prescripción mencionada en Hechos 15-29 contra el consumo de esos alimentos específicos era una medida temporal y disciplinaria, no una enseñanza dogmática o una ley que estuviese inextricablemente conectada a la fe de Cristo. Esa prescripción dejó de ser obligatoria y ya no más aplicaba después del periodo apostólico. Por eso lo que Santiago discutió y recomendó en el Concilio de Jerusalén fue una medida disciplinaria. Sin embargo, lo que San Pedro declaró fue la verdad dogmática que permanecería en vigor para toda la historia de la Iglesia, esto es, que los gentiles conversos en la Iglesia de Cristo no necesitaban observar la circuncisión y el resto de la antigua ley. Ese principio dogmático definiría todas las generaciones futuras de cristianos y determinaría cómo la Iglesia se construiría y expandiría a través de los siglos. Es por eso que ello fue proclamado por San Pedro, la cabeza de la Iglesia, el que se levantó primero en medio de la asamblea y cuyas palabras silenció la discusión. La autoridad de San Pedro sobre la Iglesia también es precisamente la razón por la cual se le dijo específicamente al primer converso gentil, Cornelio, que encontrase a San Pedro, el líder de la Iglesia. Y también es precisamente la razón por la que la profunda visión registrada en Hechos 10, 10-16, que significaba que las restricciones de la antigua ley contra los alimentos impuros habían terminado, la visión que daría forma a toda la historia futura de la Iglesia, le fue dada a San Pedro solamente. Dios le comunicó a la cabeza de la Iglesia, San Pedro, la medida dogmática que él quería que siguiera el resto de la Iglesia, de manera que una vez que el líder de la Iglesia hiciese conocer la verdad sobre el asunto, los demás en la Iglesia bajo su autoridad la aceptaría. Además es digno de mención que cuando Santiago empezó a hablar, él hizo referencia a lo que Simón Pedro ya había dicho. Hechos 15-14, cito, Simón nos ha dicho de qué modo Dios por primera vez visitó a los gentiles. Fin de cita. Santiago hace referencia al discurso de San Pedro al comenzar su propio discurso. No obstante, cuando Pedro empieza a hablar, él no hace referencia a ningún otro hombre. Él simplemente menciona cómo Dios lo eligió. La significancia de estos hechos, que claramente prueban el papado, debería ser incluso más evidente cuando recordamos que Jesús está sentado sobre el trono de David. Jesús es el Rey, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el fundador de la Iglesia y el último sucesor del trono de David. Pero Él le da a San Pedro su autoridad, las llaves del reino y la comisión de gobernar su rebaño. Por lo tanto, el cargo de San Pedro es el del primer ministro o vicario de Jesús cuando se considera que Jesús es el Rey. Pero cuando Jesús deja al mundo y asciende al cielo, Él le da a San Pedro la autoridad sobre la Iglesia
y Pedro, por consiguiente, ocupa el lugar del rey. Es por eso que la posición de Pedro en la Escritura es un paralelo de tanto la posición del primer ministro bajo los reyes del Antiguo Testamento y la posición del mismo rey David, como ya hemos visto. En la monarquía davídica no solo había un rey que gobernaba a todo el pueblo, sino que el rey tenía un gabinete real. El gabinete real de Jesús, que hace paralelo a las 12 tribus de Israel, y el gabinete real en la monarquía davídica son los 12 apóstoles. Sin embargo, de todos los ministros del rey en la monarquía davídica, había un ministro que resaltaba con autoridad sobre los demás. Ese era el primer ministro, quien tenía poder sobre la casa del rey. En Isaías capítulo 22, leemos que el primer ministro tenía la llave de la casa de David. Isaías 22, 20-22, cito: «Y en aquel día llamaré yo a mi siervo Eliakim, hijo de Elisías, y le vestiré de tu túnica y le ceñiré de tu cinturón, y pondré en sus manos tu poder, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá, y pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Abrirá, y no habrá quien pueda cerrar, cerrará, y no habrá quien pueda abrir». Fin de cita. Este pasaje nos informa que el primer ministro del rey tenía la llave de la casa. Eso significa la autoridad sobre la casa del rey. El primer ministro también tenía sucesores. El primer ministro tenía el poder de abrir y no habrá quien pueda cerrar, y cerrará y no habrá quien pueda abrir. El paralelo de Mateo 16, 18-19, donde Jesús dice que San Pedro recibirá las llaves del reino, y que cuanto atare sobre la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatare sobre la tierra será desatado en los cielos, es inconfundible. Jesús estableció que sus primeros ministros serán San Pedro y sus sucesores, y cuando Jesús dejó el mundo, después de haberle confiado a San Pedro el rebaño, Pedro se levantó como el representante de Jesús y tomó su lugar como el líder y gobernador de la Iglesia. Es por eso que la posición de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles es la del líder de la Iglesia, y la razón por la que su papel en el Concilio de Jerusalén es un paralelo de la posición del rey David. Como estos hechos demuestran para cualquiera de buena voluntad, los protestantes y los demás no católicos que rechazan el papado están equivocados. Su posición es indudablemente falsa. Ellos no tienen la verdadera fe cristiana. Cuando niegan el papado, ellos niegan el cargo y posición establecidos por el mismo Jesucristo. Cuando atacan el papado, ellos atacan lo que Dios mismo instituyó. A menos que se humillen, acepten la verdad que tan claramente prueba estos hechos y se conviertan a la fe católica tradicional, la única verdadera fe cristiana fuera de la cual no hay salvación, ellos definitivamente se perderán.